Como advirtió Winston Churchill en 1911, la seguridad de un imperio depende de la energía que lo alimenta. Hoy, más de un siglo después, esa frase vuelve a ser una advertencia, una amenaza y una profecía. ¿Quién controlará la energía del futuro? ¿Quién dominará el litio, el agua, los minerales raros y los corredores marítimos que alimentan a las economías más grandes del planeta? ¿Y qué países están dispuestos a todo, literalmente todo, para obtenerlos? Bienvenido a la guerra por los recursos, una batalla silenciosa, invisible para la mayoría, pero que ya está decidiendo el mapa económico y geopolítico del siglo XXI. Desde Mesopotamia hasta Roma, desde el Imperio Británico hasta la China imperial, la historia de la humanidad no es una sucesión de conquistas. Es la historia de quién controla el agua, los metales y las rutas comerciales. Las primeras ciudades nacieron junto a ríos. Las primeras guerras surgieron por la tierra fértil. El carbón dio origen a la revolución industrial. El petróleo decidió el curso de 2 guerras mundiales. Y hoy, una nueva lista de recursos está reescribiendo el tablero global. Piensa en esto por un momento. La historia que aprendemos en la escuela, con sus reyes, sus batallas y sus imperios, es en realidad la superficie. Debajo de todo eso, la verdadera historia es la de la lucha por el control de los elementos que hacen funcionar una civilización. Sin acceso a agua dulce, ninguna ciudad podría haber prosperado. Sin acceso a metales como el bronce y el hierro, ningún ejército podría haberse armado. Sin control de las rutas comerciales, ningún imperio podría haber sostenido su poder y su riqueza. La revolución industrial no fue solo una revolución de ideas. Fue una revolución energética impulsada por el carbón. Permitió la construcción de ferrocarriles, fábricas y barcos a vapor, transformando el mundo para siempre. Más tarde, en el siglo XX, el petróleo se convirtió en el recurso más codiciado del planeta. Los ejércitos modernos necesitaban combustible para sus tanques, aviones y barcos. El control de los campos petroleros del Medio Oriente se convirtió en una prioridad estratégica para las superpotencias, y esta lucha por el oro negro ha definido gran parte de la política mundial de los últimos 100 años. Y ahora, justo ante nuestros ojos, está comenzando un nuevo capítulo. Estamos en el amanecer de una nueva era. Y una vez más, todo se reduce a los recursos. Durante 150 años, el petróleo fue el rey. Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita dominaron el mundo porque dominaron el crudo. Pero ese mundo está cambiando. Hoy, las naciones compiten por una nueva lista de tesoros. Primero, el litio, conocido como la sangre de las baterías, es el componente esencial de los teléfonos móviles, las computadoras portátiles y, lo más importante, los vehículos eléctricos que prometen definir el transporte del futuro. Sin litio, no hay transición energética. Luego tenemos el cobalto y el níquel, la columna vertebral de los autos eléctricos. Estos metales son cruciales para la estabilidad y el rendimiento de las baterías de iones de litio. Controlar su suministro es controlar el futuro de la industria automotriz. No podemos olvidar las tierras raras. A pesar de su nombre, no son tan raras, pero su procesamiento está concentrado en muy pocos lugares. Son indispensables para todo tipo de tecnología moderna, desde turbinas eólicas y misiles guiados hasta drones y satélites. Sin ellas, la alta tecnología se detiene. También está el uranio. Con la creciente necesidad de fuentes de energía limpias y fiables, el poder nuclear está experimentando un resurgimiento. El uranio, el combustible de los reactores nucleares, vuelve a ser un activo estratégico de primer nivel. El gas natural se ha consolidado como la nueva arma energética. Es un combustible de transición, más limpio que el carbón, y su control puede otorgar una inmensa influencia geopolítica, como hemos visto en crisis recientes. Y finalmente, el recurso más subestimado de todos, el agua dulce. A medida que la población mundial crece y el cambio climático altera los patrones de lluvia, el acceso al agua se está convirtiendo en una fuente de tensión entre países. Es el recurso fundamental para la vida, la agricultura y la industria. La competencia por estos recursos ya no es regional, es global y estratégica. Las naciones están planificando sus movimientos no para el próximo año, sino para las próximas décadas. Y en este nuevo gran juego, varios bloques de poder ya se están definiendo. En primer lugar, tenemos a China, la potencia que acumuló recursos en silencio. Durante décadas, mientras el mundo se enfocaba en otras cosas,
China ejecutó una estrategia metódica y a largo plazo. Compró minas en África, Australia, Latinoamérica y Asia. Hoy, refina más del 70% de las tierras raras del mundo y controla rutas marítimas clave en el Océano Índico. Su visión estratégica le ha dado una ventaja considerable en la carrera por los materiales del futuro. China no solo quiere fabricar los productos finales, quiere controlar toda la cadena de suministro, desde la mina hasta el mercado. Luego está Estados Unidos, que está pasando del dominio del petróleo a la búsqueda de su propio litio. La Casa Blanca ha declarado oficialmente que el litio es un recurso crítico para la seguridad nacional. Después de décadas de depender de cadenas de suministro globales, Estados Unidos ahora busca independizarse de China, acelerando la producción doméstica de litio y otros minerales estratégicos. Se están abriendo nuevas minas y se están invirtiendo miles de millones de dólares para reconstruir una industria minera y de procesamiento que había sido abandonada. Europa, por su parte, se presenta como el continente vulnerable. La crisis energética de 2022, provocada por la dependencia del gas extranjero, fue una dura llamada de atención. Europa entendió que depender energéticamente de otras potencias es una amenaza existencial. En respuesta, ahora está invirtiendo miles de millones de euros en energía verde, como la solar y la eólica, y reconsiderando su postura sobre la energía nuclear. Busca desesperadamente diversificar sus fuentes y garantizar su autonomía. Mientras tanto, en Medio Oriente, los gigantes del petróleo están mirando más allá del crudo. Países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos saben que la era del petróleo no durará para siempre. Por eso, están construyendo megaproyectos futuristas basados en hidrógeno verde, energía solar a gran escala y tecnología de desalinización de agua. Quieren transformar sus economías y pasar de ser los reyes del petróleo a ser los líderes de la nueva era energética. Finalmente, tenemos a Latinoamérica, el llamado Triángulo del Litio. Chile, Argentina y Bolivia poseen más del 50% de las reservas de litio del planeta. Esto los coloca en una posición increíblemente poderosa. Pero la gran pregunta es, ¿se limitarán a vender el litio como materia prima a las grandes potencias, o serán capaces de aprovechar esta oportunidad única para crear su propio poder geoeconómico, desarrollando sus propias industrias de baterías y vehículos eléctricos? El futuro de la región podría depender de esa respuesta. Ahora, cuando hablamos de una guerra por los recursos, es importante aclarar algo. No es una guerra oficial. No hay bombas cayendo del cielo ni ejércitos marchando a través de las fronteras, al menos no en el sentido tradicional. Esta es una guerra mucho más sutil, pero no por ello menos intensa. Se manifiesta a través de bloqueos comerciales, donde los países utilizan aranceles y restricciones para perjudicar a sus rivales y proteger sus propias industrias. Se libra mediante la adquisición de minas estratégicas en el extranjero, asegurando el acceso a recursos vitales para las próximas décadas. Se combate con espionaje industrial, robando secretos tecnológicos para ganar ventaja en la carrera por la innovación. Se ejerce a través de una intensa presión diplomática, forjando alianzas y tratando de aislar a los competidores. Vemos conflictos por el control de rutas marítimas, como en el Mar de China Meridional o el Ártico, que son cruciales para el transporte de energía y mercancías. Hay una competencia feroz por tierras agrícolas en África y América Latina para garantizar la seguridad alimentaria. Surgen batallas legales y políticas por los derechos de agua en ríos transfronterizos. Y, por supuesto, hay guerras tecnológicas por el control de las materias primas críticas que alimentan la cuarta revolución industrial. Cada país, cada bloque de poder, quiere garantizar su suministro de energía y recursos para los próximos 50 años. Y en un mundo de recursos finitos, esta búsqueda inevitablemente convierte estos materiales en armas. La energía ya no es solo una mercancía, es un instrumento de poder. Y así llegamos a la pregunta clave. ¿Quién controlará la energía del siglo XXI? La respuesta a esta pregunta definirá el próximo capítulo de la historia humana. Los países que dominen los recursos estratégicos de esta nueva era no solo asegurarán su propia riqueza y prosperidad, sino que determinarán el orden mundial, dictarán las reglas del juego, ejercerán influencia sobre otras naciones y darán forma al futuro de la geopolítica. Y como hemos visto,
Las potencias ya están tomando posiciones en este tablero global. La historia demuestra que cada era tiene su recurso dominante. En la antigua Roma fue el trigo, que alimentaba a sus legiones y a su población. En la Gran Bretaña del siglo XIX fue el carbón, que impulsó su revolución industrial y su vasto imperio. En el siglo XX, para Estados Unidos, fue el petróleo, el motor de su economía y su poderío militar. Hoy, estamos entrando en una era donde la energía verde, los minerales críticos y el agua dulce serán, en muchos sentidos, más valiosos que el oro. La guerra por los recursos apenas comienza. Y en el próximo episodio, descubriremos qué países están mejor posicionados para ganar esta batalla global y qué estrategias están desplegando para asegurar su victoria. Gracias por acompañarnos, no olvides suscribirte para no perderte la segunda parte.